El Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. El tema principal, Dios y su soberano poder y deidad. Tenemos una lectura bíblica en Éxodo 19, del 17 al 20. Dice así la palabra del Señor: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en estos momentos. Nos ponemos en tus manos. Que este estudio bíblico, Señor, sea para bendición de los que tú estás preparando esos corazones, que vean, escuchen y que sobre todo, Señor, vean que es tu palabra y no la mía, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Volvemos un poquito atrás, donde dice: volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Esto comentó con Jetro, y dijo Jetro a Moisés: ve en paz. Y en el versículo 19, y dijo Dios a Moisés estando en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y Moisés ya estaba preparado por Dios en el monte Sinaí. Todo el monte ahora salían rayos, truenos, centellas, relámpagos. El monte humeaba y de lejos se veía un gran fuego, porque Jehová había descendido al monte Sinaí en fuego. La palabra del Señor siempre nos enseña que Dios es grande, poderoso, soberano, muestra su poder y su deidad. Él es solo Dios. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios mostrándose con gran misericordia, autoridad, amor y paciencia para con su pueblo hebreo que había sacado de la esclavitud de Egipto. Un Dios clemente, un Dios piadoso, en el cual cada uno de los hijos del pueblo de Israel tenían que tener ese encuentro con Dios. Todo el pueblo de Dios, Dios quería que le conociesen como Dios, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se manifestó alguna vez a ellos. Así quería Dios tener esa comunión que tuvo con los patriarcas, ahora tenerlo con su pueblo amado. 400 años de silencio en los cuales Dios no habló, pero Dios escuchaba sus ruegos, sus quejas, sus dolores, sus quebrantos, sus aflicciones, sus necesidades. Y esto resurge también en el Antiguo y Nuevo Testamento, que encontramos 400 años de silencio, en lo cual Dios no habló. Hasta Juan el Bautista empezó a hablar. Esos 400 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento se escribieron 7 libros apócrifos llamados los Macabeos, en los cuales hay una gran discusión de que si son canónicos o son apócrifos. ¿Son inspirados por Dios o son inspirados por el hombre? Pero sabemos que la palabra de Dios, según los judíos, los rabinos, no aceptan esos libros.
de ese periodo intertestamentario, ni nosotros como cristianos evangélicos tampoco los aceptamos. Por eso que en nuestras Biblias no aparecen, pero en las Biblias católicas sí aparecen esos libros apócrifos. ¿Qué son esos libros apócrifos? A grosso modo, esos libros son historia de ese tiempo, lo que pasó en esos 400 años de silencio que Dios nunca habló. Pero Dios empieza a hablar, a hacer recordar al pueblo de Israel su amor, su poder, su grandeza, su misericordia hacia el pueblo en el cual una vez Dios prometió a Abraham hacer una gran nación y empezó sacando a ese pueblo de Egipto con poder y gloria y brazo extendido. Dios no escatimó en manifestar su poder y su amor hacia el pueblo de Israel, que Él se manifestó a ellos. Para el pueblo de Israel fue bendición, exclamación, ver que el Dios peleaba por ellos. Pero una maldición fue para el pueblo egipcio, para Faraón. Con su dureza de corazón llegó a exterminar a su pueblo una y otra vez, y no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él era el único Dios. Y sus generales, la gente que estaba cerca de Faraón, le decía: ¿no ves que ya el pueblo está exterminado? Deja ir a Israel, deja ir a los esclavos. Pero él no quería. Pero eso era el plan de Dios, mostrar realmente su poder, tocando ahora a los primogénitos, que ellos llegasen ahora a morir. Eso fue lo único que pudo hacer Dios por último, donde más le dolía a este hombre, rey, Faraón, que muriese su único hijo, su primogénito hijo, llegara a morir. Y cuando esto pasó, su corazón cambió, se transformó, y dio la orden de que el pueblo de Israel saliese en ese momento. Pero el pueblo de Israel ya estaba listo, preparado para salir, porque ya Jehová Dios había pasado con el ángel de la muerte. Muchos lo asemejan con el nombre de Azael, el ángel de la muerte. Ese es el motivo por el cual ahora Dios está tratando con nosotros, que nosotros conozcamos a ese Dios grande, maravilloso y poderoso que pelea por nosotros la batalla. Aprendamos a comprender, a entender, a confiar en Dios, que Él pelea por nosotros, que Él pelea por ti. No va a pelear el hombre por ti. Cuando el hombre pelea por ti, surgen problemas, vicisitudes, se alarga el tiempo y hay pérdidas. Pero cuando Dios pelea por ti, pones tu confianza en Él, es ahí donde tienes tú la victoria, pero una victoria espiritual que se llega a tornar simple, sencillamente en material, para que tú veas, observes, sientes. La Biblia tiene 3 puntos. La Biblia es para conocer, creer y vivir. Si tú conoces la palabra de Dios, si tú crees lo que lees, lo que pasó, lo que aconteció en esos momentos, es para que también tú lo vivas ahí. Dios quiere que te hagas partícipe de todo el procedimiento en el cual Dios hizo con su pueblo en el Antiguo y Nuevo Testamento, que tú comprendas a conocer, creer y vivir la Biblia. Es entrar a su palabra, es que te hagas partícipe de las bendiciones de Dios,
de su pueblo ahora para ti. Dios le manda a Moisés que regiría a su pueblo israelita, Éxodo 20 del 1 al 17, porque Dios es Jehová. Quien da el ser puede dar la ley del ser. Fíjense, quien da el ser puede dar la ley del ser. Dice, yo soy Jehová. Dios afirma su propia autoridad para decretar que esta ley en general, es decretar una ley en general con autoridad. Yo soy Jehová, yo decreto esa ley. El prólogo del legislador es en Éxodo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza Dios a mencionar los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Dios dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El cuarto mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Dice, no jures por Dios, no jures por el cielo, porque es el estrado de Jehová. No jures en el nombre de Dios, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Conocemos a mucha gente, aún en las películas, que están jurando en el nombre de Dios y prometiendo en el nombre de Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Eso es lo que Él desea. Y es lo que tenemos que aprender nosotros, los cristianos. No ser como los demás, que en su ignorancia nombran el nombre de Dios y juran y perjuran. Eso Dios no quiere. Él nos enseña que digas que sí o digas que no. ¿Qué es esto? Él nos enseña también a que tengamos nosotros un valor moral. Y que la gente sepa y se dé cuenta que somos diferentes a los demás. Eso es lo que nos va a hacer distinción. Que la gente vea en nuestros hechos, en nuestra palabra, en nuestra manera de ser, de hablar, de comportarnos, que somos diferentes y que actuamos y hablamos diferentes y que no somos como los demás. Podrán juzgarnos, negativamente, otros podrán juzgarnos positivamente, pero cuando estás delante de Dios haciendo lo mejor que puedas, el Señor se agradará y se agradará de ti. Dice más adelante el quinto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Vi unos videos, he visto muchos videos sobre en Israel, cómo el mismo pueblo de Dios, el viernes a las 6 de la tarde están corriendo, porque se acerca la tarde, se acerca el fin del día y principia otro día a las 6 de la tarde.
y ellos tienen que estar exactamente antes, 1 segundo, 2, 3 segundos antes, en la casa o a donde ellos van a reunirse, antes de que empiece el otro nuevo día, que es sábado. Lo que para nosotros es un viernes a las 6 y termina hasta las 12 de la medianoche y empieza el sábado. Ellos tienen su horario diferente a nosotros, al igual su calendario es diferente al de nosotros. Recordemos que el pueblo hebreo salió de Egipto el día de Nisán, que para ellos es el primer día del año, pero para nosotros es más o menos en la temporada de Semana Santa. En ese tiempo salieron ellos, pero para ellos es el Año Nuevo. Y así sucesivamente cambian el horario y el año. Y yo me preguntaba, ¿cómo pueden ellos regirse a nuestro sistema después de Cristo y antes de Cristo? Parece que ellos usan una palabra que es el tiempo actual. Pero eso no sirve, se distorsionan, se equivocan y quieran o no quieran tienen que escribir antes de Cristo o después de Cristo. Y ahí regirse con nuestro calendario. El único hombre que pudo cambiar el tiempo fue Jesucristo en el mundo. Ninguno de los sabios, ninguno de los grandes héroes libertadores de los grandes países que libertaron pudo cambiar el tiempo. Solamente aquel que murió en una cruz pudo cambiar el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. A Él sea la gloria. Dice el 6º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y Jehová tu Dios te da. El otro mandamiento 7º: no matarás. El 8º: no cometerás adulterio. El 9º: no hurtarás. Y el último: no hablarás contra tu prójimo. ¿Cuántas gentes hablan y tienen pleitos con los padres? ¿Cuántos hijos por las herencias? Aún el matar, las guerras, y que no se pone uno de acuerdo, los grandes líderes, y empieza la guerra y van a matar a su prójimo que ni siquiera conocen, no saben ni cómo se llama, pero nada más porque tienen un uniforme diferente, es mi enemigo. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos? Que el mundo, nosotros realmente no conocemos lo que es el perdón, la misericordia y la paciencia. Un hombre dijo que la política se creó para comentar y solventar las guerras, las hambres, las pestes, la inconformidad del hombre en el mundo. Pero es más fuerte ir a matar y proteger la soberanía de un país, la economía de un país, la fortaleza de un país sobre otra gente. Y aún nosotros mismos en nuestra propia sociedad también se cometen muchos crímenes de una forma o de otra. Y dice el Señor: no matarás. Y lo hacemos. Si el Señor dijera: mata, tal vez no lo haríamos, porque somos contras. Pero no es tanto por eso, sino porque hay alguien atrás de nosotros que nos está gobernando, nos está hablando en nuestros sentimientos, en nuestra conciencia. Pero cuando tenemos nosotros a Cristo Jesús, tiene que cambiar ese método. Somos fuertes en Cristo Jesús ahora en nuestra templanza, en nuestra manera de pensar. Ya no es de una vana manera de pensar, de orgullo, de vanidad, de prepotencia,
sino de que el que manda aquí soy yo y no tú. Y aprender de Jesús, que él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Así es que seamos, recapacitemos, comprendamos, entendamos, aprendamos a escuchar, aprendamos a ver, aprendamos aún a criticar y seamos de bendición a los demás. No hablarás contra tu prójimo. El chisme, el yo lo supe primero, el hablar mentiras, el hablar de engaños, suposiciones. Al fin y al cabo lo que queremos es llamar la atención, tal vez un rating más grande, tal vez un comentario amarillista sobre alguien, sobre algún amigo, sobre algún famoso. Al fin y al cabo, más adelante se va a seguir escudriñando, investigando y va a salir la verdad. Pero mientras, nosotros somos muy dados también a este sistema. Estamos enclaustrados, estamos amarrados, encadenados, prisionados. Estamos en prisiones de un sistema falaz, en el cual solamente en Cristo Jesús podemos detener y aplacar nuestra lengua. Nuestra lengua, si no la frena Cristo, va a provocar y provoca grandes errores catastróficos hasta llegar a la guerra y a la muerte. Y nos damos cuenta cuando ya pasó. Pero en Cristo Jesús tenemos que aprender a ser cautelosos. Él nos enseña a ser cautelosos, a prever lo que nuestras palabras van a decir ahorita para el futuro. Ese es cuando Cristo está señoreando tu vida. Eso es cuando Dios es soberano en tu vida. Dios manifiesta su poder en ti, sobre ti, y su deidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahí sabemos y tenemos el poder y la autoridad legada de Dios en nosotros. Y no somos ya cualquier persona, Él nos da un rango. Reyes y sacerdotes. Y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Pero primero pidámosle a Dios su palabra, su conocimiento, su templanza, su amor, su espíritu. Y todas las cosas van a venir por añadidura. Si buscas primero el reino de Dios, todas las cosas van a venir por añadidura. Vas a tener a Cristo, es el primer don de Dios en el mundo, es Cristo Jesús. Y Él es la salvación del mundo. Ese es el primer don. Si tú tienes ese don, tienes todo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. El don de la salvación es el mismo Cristo. Necesitamos realmente hacer cada uno de nosotros conciencia sobre los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. No codicies nada de su casa. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no puede proveer tu hogar? Tú tienes todo, que es Cristo, y Él todo lo suple. Simple y sencillamente, ¿qué más necesidad hay? Tienes vida, respiras, caminas, tienes trabajo, estás sano. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos y que oren, y éste sanará. Esa es la promesa de Dios.
para con nosotros. Oremos por sanidad, pidámosle a Dios por sanidad, digámosle a Dios lo que necesitamos, pero no le pedimos a Dios, no le decimos a Dios lo que necesitamos. Salimos a la calle a buscarlo, no a Dios, la necesidad. Cuando aprendamos a pedirle a Dios nuestra necesidad, Señor, necesito alimento para este fin de semana. Señor, necesito un trabajo. Ponme en el lugar con la gente idónea para poder encontrar un trabajo que tú desees que yo tenga. Nunca le pedimos, nunca lo hacemos, tal vez uno que otro, pero somos contados o son contados, nada más. Pero ya es tiempo de que, así como Dios se manifestó al pueblo esclavo en Egipto, Dios ahora empieza a manifestarse a su pueblo, salvo por su Hijo Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Y la promesa de Dios es: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y maravillosas que tú no conoces. Y si no has experimentado la palabra de Dios, empieza a experimentarla, a pedirle, pero en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, que tú y Él tengan una relación, que le busques en esa relación espiritual. No le estés pidiendo: Señor, no tengo pluma, Señor, no tengo agua, necesito un reloj, aunque sea un Rolex de oro con diamantes. Vanidad de vanidades, vanita vanitatis nomina vanitas. Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad en este mundo y aflicción de espíritu. Pero cuando buscamos a Dios en Cristo Jesús, nuestra alma se goza, nuestro cuerpo se vivifica, se tonifica, nuestro espíritu y nuestra alma reviven. Un corazón triste constituye un mal remedio, seca los huesos, pero el espíritu alegre constituye un buen remedio, y ese es a través de Cristo, de su palabra. No envidies a los demás por lo que tienen. Si los otros traen un carro último modelo y tú tienes un carro del último año, dile: Señor, este carro ya me sirvió 10, 20 años. Regálame un carro, dame un carro. Permíteme tener un carro del año. Y Dios te va a dar algo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos enfermos le pedimos algo a Dios, que nos sane, que nos quite esa enfermedad, ese dolor, ese cáncer, etcétera, que nos lo quite. Y Él lo quita, porque Dios no es un Dios que da un remiendo en nuestro cuerpo. Dios no pone remiendos en nuestro cuerpo, sino que Él lo hace todo nuevo. Así nosotros le clamamos a Dios, pero Él ve nuestra necesidad y nos lo da nuevo. Aquí experimentamos a Dios, la palabra de Dios, que es vivo y eficaz. Y aprende a escuchar la voz de Dios, aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a visualizar las cosas que Dios nos está mostrando, a dónde ir, a dónde caminar, con quién ir, pero hay que pedírselo, con quién platicar, de quién alejarnos aún, escuchar la voz de Dios y que Dios sea en nosotros y que podamos decir: ya no vivo Dios más, sí, y ahora vive Cristo en mí. Y Cristo nunca hizo su voluntad, ni oró por quien Él quería, ni fue a donde Él quería. Él decía: yo hago la voluntad del Padre. Por eso Él oraba. Se subía al monte a orar y los discípulos con Él a orar.
Pero pues ellos se dormían. Y Jesús terminaba de orar y decía, voy a ver a los discípulos, han de estar orando fervientemente. ¿Qué pasa? ¿Ni una hora podéis haber orado conmigo? El sueño, ¿verdad? Nos cansa, nos fatiga. Encontramos un lugar cómodo y ahí nos quedamos a dormir. Es algo placentero, pero Dios quiere que nos esforcemos un poquito más. Nos esforcemos un poquito más. Pero Dios le dio más leyes a Moisés sobre la ley de los levitas. Y los levitas en diferentes funciones en el tabernáculo, quienes podían trasladar el arca de la alianza. No cualquiera podía trasladar el arca de la alianza, solamente había personas especiales. Dios muestra dos cosas importantes, fíjense. La primera, en Números 24:17, dice, lo verán, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esto es lo que Dios mostró al pueblo de Israel, el Mesías prometido en Números 24:17. Que ellos comprendan, están en el Espíritu, me estoy manifestando a ustedes visiblemente, me están viendo, me vieron en el monte Sinaí, sintieron mi presencia, mi poder, mi gloria. Y no quisieron acercarse al monte porque creían que se iban a morir porque aún están en pecado. Por eso le decían a Moisés, ve tú, súbete tú y lo que Dios te diga ahí nos lo platicas. Fíjense nada más, qué gran bendición se perdieron de poder ver la presencia de Dios poderosa y no querer acercarse a ese Dios porque estaban en pecado. Así muchas veces nosotros no queremos pedirle a Dios, no queremos acercarnos a Dios y vamos con el hermano, vamos con el pastor, vamos con el vecino, vamos con alguien. Ayúdeme. Présteme 20 pesos, présteme 500 pesos, 1000 pesos, présteme para pagar mi renta, para pagar la luz, para echarle gasolina al carro, etcétera. Ahí sí nos acercamos, pero a Dios no. Y le digo, pidámosle a Dios, aprendamos a hacer pedinches a Dios. Así, para que me entiendan, hay que hacer pedinches a Dios. A Dios le gusta que tú le hables, a Dios le gusta y quiere y desea ardientemente que le hables, que te acerques a Él, no importa, así como tú eres con tu sinceridad, con tu manera de hablar, con tu manera de ser, con tus expresiones vivas, personales, hazlo, pero acércate a Dios, pídele a Dios y Dios va a empezar a hacer una obra en ti que tú no te imaginas. Dios te va a transformar. Es eso. Dios te va a transformar espiritualmente. Dios te va a transformar en todos los aspectos de tu vida. Dios va a proveer tu hogar. Dios va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en tu hogar. En segunda, lo segundo importante es en Deuteronomio 18:15, dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová, tu Dios, a Él oiréis. Dios está poniendo orden en su pueblo. Dios está poniendo leyes en su pueblo. Dios está poniendo estatutos ante el pueblo de Israel, pero a través de Moisés. Algo que me llamó mucho la atención, que es los que sirven en el tabernáculo, tienen que ser personas de 30 años a 50 años. Fíjense bien, en Números 4:3 lo que dice,
de edad de 30 años arriba. Dice, de edad de 30 años arriba. Todos van a servir ahora al tabernáculo, pero son los levitas. Jesús, ¿a los cuántos años empezó su ministerio? A los 30 años. Él era ahora un sacerdote de Dios, pero no venía de la tribu de Leví. Él era el sacerdote de Dios, vino de la tribu de Judá, de la genealogía de David. Y ahí es donde vemos diferencias. Pero Jesús vino en un plan muy especial. Voy a tocar un poquito este punto, porque es algo muy importante que comprendamos por qué Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecado. Pero sabemos que Jesús no quería que Juan el Bautista lo bautizara, pero él decía, no, yo no te voy a bautizar porque tú no eres pecador. Tú no eres un pecador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de la promesa, tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo, bautízame porque así conviene. Y él obedeció, ya no puso peros. Pero Juan el Bautista es un hombre que siempre quería hacer lo mejor para Dios, por eso exigía a él más de sí mismo. Y lo bautizó. ¿Y saben por qué? Ese bautismo lo que representa de Jesús, simple y sencillamente el sacerdocio de Melquisedec. Es ahí donde Jesús recibe esa autoridad de Dios, de parte de Dios sobre el sacerdocio de Melquisedec, como Salem, el Dios de paz, príncipe de paz. Él viene en paz para poner paz al mundo, dar paz al mundo, porque los demás sumos sacerdotes morían a los 10 años de haber sido puestos como sumos sacerdotes por la ancianidad, a los 30, 50, 100 años, tenían que ser reemplazados. Hasta Jesús. En él ya nadie pudo ser reemplazado. Nadie puede reemplazar ahora el sacerdocio de Jesús como aquel que murió por nuestros pecados. Él se dio por nuestros pecados. Él fue la paga de nuestros pecados como el sacerdote de Dios, el Cordero de Dios. Es eso, lo gran importante, lo que nos enseña la palabra de Dios. Una pregunta ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar el Antiguo Testamento sin Jesús? ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento sin Jesús? ¿Dónde nos basamos? ¿En qué nos basamos? Simple y sencillamente en las teofanías. Dios se manifiesta al hombre en las teofanías, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si vemos aquí cómo Dios está hablando en Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti. Esa es la palabra clave, en medio de ti. Dios se manifestó a Moisés en medio de la zarza. Dios se manifestó a los padres de Sansón y él subió en ese holocausto que ellos prepararon. Y dice que estaba en medio de la llama, el ángel. Estaba en medio de la llama. Es eso, teofanías. Cristo en el Antiguo Testamento a través de las teofanías. Ahí podemos interpretar el Antiguo Testamento en Cristo. Para nosotros los cristianos evangélicos, ese es Cristo.
Para otras denominaciones, tal vez para los judíos no lo aceptan así. Simplemente Dios simplemente es un ángel más de Dios, de Jehová y ya. Pero hasta ahí quedan, hasta ahí. No hay más que ver. Pero gracias a Dios porque Él nos da entendimiento y sabiduría sobre su palabra. Y a los 30 años Jesús empezó su ministerio. A Él sea la honra y la gloria. Dios da al pueblo leyes, los 10 mandamientos, leyes sobre los esclavos, Éxodo 21, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos, sobre dueños, sobre la restitución, Éxodo 22, leyes humanitarias, y que se lleven a cabo las 3 fiestas anuales, la de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Esas son las 3 fiestas principales de Dios para Él. Y el ángel de Jehová dice, guiará tu camino, mas Jehová, vuestro Dios serviréis. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, Él bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esto realmente es para el pueblo de Israel. Nosotros no celebramos la fiesta de los panes sin levadura, ni la fiesta de la siega, ni de la cosecha. Nosotros celebramos cuando de Egipto salió el pueblo hebreo a la libertad, que es Semana Santa. Pero no es ese momento que celebramos, sino lo que celebramos es la Pascua, cuando los dinteles de las puertas en esa noche, cuando el ángel de la muerte iba a pasar, es lo que celebramos, y eso es junto a la salida del pueblo de Dios con Egipto, que es la Pascua, el Cordero de Dios, que derrama su sangre por nosotros en Semana Santa. Todo ese acontecimiento, todo ese tiempo, esa semana que estuvo el pueblo preparado y con su mochila atrás, listo para salir, y su bordón en la mano. Así quiere Dios que estés, para cuando Cristo venga, estés preparado. Él no te va a avisar, Él no te va a decir, simplemente quiere que tengas esa señal en ti, la sangre del Cordero en ti, que te lava y te purifica de todos tus pecados. Ese es el pueblo redimido de Dios, del tiempo de Moisés a nuestro tiempo. Ahora es la sangre de Cristo, pero era simbólico. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, Dios creó las 2 grandes lumbreras, el sol y la luna. Y en la noche vemos la luna brillar, pero del otro lado sabemos que el sol con sus rayos está alumbrando la luna, y la luna Dios la creó con un material vidrioso para reflejar esa luz sobre la tierra en la oscuridad. Es lo que Dios tiene para nosotros. Así vemos la palabra de Dios. Los dinteles marcados con sangre, es eso, algo que vemos oscuramente, pero para ellos era ese momento preciso. ¿Por qué Dios usó la sangre para los dinteles? Para el marco de la puerta, para que no entre la muerte. Los primogénitos, los egipcios, murieron, todos los primogénitos, y aún hasta los mismos animales murieron por el ángel Azael, el ángel de la muerte. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, y esa es la señal en nosotros, para cuando Cristo venga por su iglesia, estemos prevenidos y prestos. Ya tenemos nuestro bordón, ya tenemos nuestra alforja lista para irnos cuando Él venga, o escuchemos el sonido de la trompeta.
Es ahí donde en Cristo Jesús vemos claramente el porqué de muchas cosas oscuras que nosotros no comprendemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos que en Cristo es el que cumple toda la palabra de los profetas y la ley de Dios. Gloria al Señor. Así es como nosotros podemos ver que Dios no quiere que nosotros tengamos alianza con otras gentes, que no nos juntemos, no nos mezclemos, que seamos un solo pueblo, celoso, fuerte, delante de Dios, y que con conciencia le alabemos y le glorifiquemos. No dejemos que el mundo nos gane, que el mundo nos absorba, que el mundo nos lleve, sino que nosotros traigamos al mundo y le demos ese conocimiento de la gloria de Dios. Porque así como las aguas cubren la mar, la gloria de Jehová cubrirá la tierra. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, por lo que se ha expuesto, Señor, que sea solamente tu palabra, Señor, y no la palabra de hombre, ni doctrina de hombre, ni consejos de hombre, Señor, sino que tu palabra, Señor, vaya a tu pueblo, a tus escogidos, a quien tú deseas, Señor, que vaya tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tú reveles, Señor, y que uses de misericordia a aquellos que están escuchando, que no saben, Señor, mucho de ti, y que les des entendimiento y sabiduría para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.